¿Por qué ustedes censuran a los periodistas que hacen esas preguntas? ¿Por qué ustedes, sí, señor Pachi López, no arquee usted las cejas? Porque usted es el primero que insulta a los periodistas cuando en la tribuna le hacen a ustedes preguntas que no le gustan. Usted es el primero. Sí, les voy a seguir señalando a ustedes, señora Mínguez, le voy a seguir señalando a usted que hereda el cargo de la Secretaría General del Partido Socialista, a usted que va a estar metida encima de las cuentas, y usted que es la responsable de hacer aflorar toda la corrupción del Partido Socialista, y usted que no lo hará porque está igual de pringada que están todos. A usted, y a usted, y a usted, y a todos los que están involucrados en la corrupción y en robar el dinero de los españoles. Quienes nos vean últimamente dirán, bueno, esa escalada de violaciones que se está produciendo en España será porque de repente traen alguna medida para atajar de una vez esos crímenes horrendos que se están produciendo en España, ligados precisamente a esa política migratoria del Partido Socialista. Pues no estamos aquí para eso. Pensará también algún español cándido que quizás nos ha traído hoy aquí el Partido Socialista para enfrentar el problema de la vivienda. Sabrán que muchos chavales jóvenes no tienen forma de independizarse hoy en día en España. Sabrán ustedes que la edad media de los pisos compartidos en España hoy en día es de 35 años. ¿Cuántas personas de 40 o de 50 años se deben encontrar compartiendo piso para que la edad media de pisos compartidos en España sean 35 años? La vivienda se ha convertido en un lujo. Cualquiera pensaría que sus señorías socialistas nos traen aquí en julio para atacar esa cuestión. Pues tampoco, no es para eso. Alguien dirá, bueno, será por la corrupción. ¿Será que por fin el Partido Socialista va a adoptar medidas reales contra la corrupción? ¿Será que de repente se les ha ocurrido alguna medida para atajar la corrupción que está carcomiendo el gobierno y carcomiendo el Partido Socialista? ¿Será que van a decirnos algo sobre ese secretario general nuevo al que iban a nombrar, que no ha podido tomar el cargo porque ha sido acusado por mujeres del Partido Socialista por conductas absolutamente inaceptables? Porque todo el Partido Socialista está tomado, sembrado por personas indecentes que han hecho del delito el modus vivendi, una mafia absoluta. Pensarán algunos españoles que de repente en julio el Partido Socialista va a decir algo incluso sobre la presidenta del Congreso, que está implicada, la señora Armengol, en algunas de las tramas de corrupción del Partido Socialista. Pensarán que pretenden tomar medidas reales para los problemas de los españoles. Pues no es para eso. ¿Saben para qué está aquí el Partido Socialista hoy? ¿Para qué ha convocado a las Cortes el gobierno? ¿Lo saben los españoles? ¿A alguien se le ocurre? Para censurar a los periodistas que hacen preguntas incómodas en el Congreso, porque aquellos periodistas que les bailan el agua, aquellos periodistas que son unos lamebotas del gobierno y de la línea editorial del Partido Socialista, a esos periodistas el gobierno les pone un programa en televisión española pagada con el dinero de todos. Porque a esos periodistas que hacen seguidismo total, que viven ensobrados por el dinero público, a esos periodistas ustedes les tratan bien. Pero a los periodistas que hacen preguntas incómodas, a los periodistas que les preguntan por la corrupción, a los periodistas que les preguntan por esas violaciones que se producen y ante las cuales ustedes hacen caso omiso, a esos periodistas que les resultan incómodos, ustedes lo que quieren hacer es echarles del Congreso de los Diputados. Es realmente grave, porque el Partido Socialista ya se cree que el Congreso de los Diputados es su sede. Se creen que esto es Ferraz, se creen que esto es su casa, que ustedes pueden decidir que este sí entra, este no entra, con un nivel de arbitrariedad y de discrecionalidad total. Y es que eso no puede ser así. Ustedes no pueden llevar sus mentiras hasta el extremo. Ustedes no pueden seguir protegiendo a quienes solo les defienden con dinero público. Ustedes no pueden seguir protegiendo a esas cabeceras editoriales que sistemáticamente se dedican a mentir. Porque sin ir más lejos, la cabecera editorial de cabeza del Partido Socialista, El País, se inventa una mentira hoy que ustedes siguen dando vueltas con ella. Y sus periodistas de cabecera, en Radio Televisión Española, pagada con el dinero de todos, se dedican a dar vueltas y a esparcir las mentiras del Partido Socialista. Y ustedes a esos que mienten, a esos que esparcen bulos, a esos que de verdad engañan
a los españoles, a esos ustedes les ponen programa y les ponen dinero público de los impuestos de todos los españoles. Y a aquellos periodistas que, sin embargo, resultan incómodos, a esos ustedes es a los que pretenden expulsar del Congreso de los Diputados. Porque ustedes lo único que pretenden es que aquí se hable de lo que ustedes quieren. Ustedes vienen aquí y pretenden marcar la agenda. Pero cuando los españoles quieren hablar de por qué el dinero de los impuestos se va a pagar la prostitución y a pagar las drogas del Partido Socialista, ustedes no quieren hablar de eso. ¿Por qué cuando los españoles quieren hablar de por qué el sistema de ferrocarriles españoles funciona peor que nunca, con varios ministros corruptos a la cabeza? ¿Por qué cuando Correos, la empresa pública, coloca a todos los enchufados del Partido Socialista y funciona peor que nunca? ¿Por qué cuando Correos, la empresa pública, se ve involucrada en una trama que podría llevarnos incluso hasta la modificación de los procesos electorales, ustedes no quieren que se hable de eso? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes censuran a los periodistas que hacen esas preguntas? ¿Por qué ustedes, sí, señor Pachi López, no arquee usted las cejas? Porque usted es el primero que insulta a los periodistas cuando en la tribuna le hacen a ustedes preguntas que no le gustan. Usted es el primero, porque ustedes traen al Congreso de los Diputados normas para silenciar a esos periodistas incómodos, igual que traen al Congreso de los Diputados normas para sacar a todos los jueces incómodos de la instrucción. Sí, les voy a seguir señalando a ustedes, señora Mínguez, le voy a seguir señalando a usted que hereda el cargo de la Secretaría General del Partido Socialista, a usted que va a estar metida encima de las cuentas, y usted que es la responsable de hacer aflorar toda la corrupción del Partido Socialista, y usted que no lo hará porque está igual de pringada que están todos. A usted, y a usted, y a usted, y a todos los que están involucrados en la corrupción y en robar el dinero de los españoles. Porque ustedes traen aquí incluso leyes para sacar a los jueces de la instrucción de los casos penales que a ustedes no les interesan. Sí, se ríen, que todos los españoles lo sepan. La que se ha llamado la reforma judicial Bolaños, ¿saben en qué consiste? ¿Saben en qué consiste? En sacar a los jueces de instrucción de su labor y poner en vez de a los jueces de instrucción a la Fiscalía. Y todos sabemos de quién depende la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Sí, agachen la mirada. Pues eso, del gobierno. Y eso es lo que quieren ustedes hacer: silenciar a los periodistas incómodos, silenciar a los jueces incómodos y evitar que de todos los problemas reales de los españoles, sea la vivienda, sea esa inmigración masiva que está produciendo auténticas catástrofes en los barrios españoles, sea incluso de la corrupción en la cual su partido está metido hasta las cejas. Cada vez que se habla de esto, ustedes lo que pretenden hacer es silenciarlo. Y eso es lo que no puede suceder, porque ustedes están llevando hasta el extremo. Tanto es así que no tardaremos en ver normas para intentar la ilegalización de partidos políticos, de aquellos partidos políticos que les incomodan. Ya lo han hecho ver, ya han intentado señalar a Vox, insultándonos, diciendo que mentimos, diciendo que esparcimos bulos, diciendo que colaboramos con los bulos. Y todos estamos viendo cómo cada vez que Vox denuncia situaciones reales a las que se enfrentan los españoles, a los pocos meses esas situaciones se constatan como auténticamente verídicas. Como todos los problemas de los españoles que Vox lleva denunciando años desde esta tribuna, en los tribunales y en las calles, vemos cómo todos esos problemas de los españoles están empezando a llegar. Sí, usted se ríe, señora Mínguez, usted se ríe porque usted no padece esos problemas, usted no tiene problemas para el acceso a la vivienda, usted no tiene problemas para encontrar trabajo, no los tiene. Esa es la situación de los españoles que no llegan a fin de mes, y mientras tanto ustedes riéndose, robando el dinero de los españoles a manos llenas y silenciando a aquellos pocos resortes del Estado que todavía pueden luchar contra sus corruptelas. Ustedes quieren silenciar a los jueces, quieren silenciar a los periodistas con la norma. Señor Figaredo, un segundito, le he parado el tiempo. Yo le ruego que se atienda a la cuestión que estamos tratando. Le quedan 2 minutos y medio de los 12. Estamos tratando la modificación del reglamento del Congreso. Creo que todos los asuntos que estoy tratando son absolutamente consustanciales a la cuestión que se está... Se está tratando la modificación del reglamento del Congreso. Le quedan 2 minutos y medio. Hablando de una modificación del reglamento del Congreso que pretende vetar a los periodistas incómodos en el Congreso. Creo que no hay nada más relacionado con eso que todo lo que estoy denunciando. En definitiva, señores del Partido Socialista, ustedes pretenden amordazar a todos aquellos resortes que todavía van a combatir su totalitarismo, que van a combatir la corrupción, sean los jueces, que van a combatir y preguntar por esa corrupción, sean periodistas, y que van incluso a denunciar esa situación en los tribunales, en las calles y aquí en el Parlamento, como es el único partido que les está presentando cara a día de hoy, que es Vox. Así que
Espero, señores socialistas, que pronto tengan ustedes que sentarse en el banquillo y rendir cuentas ante los españoles por todas las corruptelas en las que están ustedes metiendo a España. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.